Hola, ¿cómo están? Quiero contarles un pequeño cuento, una historia que escuché me pareció muy interesante, un gran mensaje. Es de esas de que tenga oído que escuche. Es acerca de un pequeño samurái que anhelaba ser un gran samurái como su padre. Eh, este pequeño recibía mucho apoyo de su padre para lograr esto. También él tenía mucho entusiasmo, realmente quería ser un gran samurái como su padre, el cual también le decía que todo tiene un proceso y que tampoco iba a ser tan rápido, que tuviera más calma, que a veces se tarda un poco más, porque para ser un gran samurái no solamente hay que saber ser un samurái, sino tener la experiencia como tal, y la experiencia la da el tiempo. Entonces él se pensaba para sí mismo, yo quiero durar mucho menos de lo que ellos dicen, yo voy a ser un gran samurái mucho antes. Y de hecho le pone, tiene mucho entusiasmo, tiene muchas ganas, más el apoyo de su padre, y él logra, mi bolita, entonces él logra ser un samurái joven, un maestro samurái, lo cual le juega pues alguna trampilla ahí ser tan joven, puesto que a sus amigos jóvenes les despierta la envidia, ver que él tan joven logra algo que ellos no. Entonces más bien caen como en este bullying de decirle, tú un samurái, ja, ja, ja. Los samuráis son grandes personas, tú eres un mocoso, o guarda esa espada, carajillo, cómo se corta, ese tipo de burla. Y algunas personas grandes que él les decía, quieren que les enseñe a ser un samurái, él quería que alguien, quería ser maestro samurái, pero muchos pensaban, es muy joven para ser maestro samurái. Entonces de pronto él empieza a caer en pensamientos de frustración y decir como, wow, tal vez tengan razón, tal vez yo no nací para esto, tal vez estoy haciendo el ridículo, me equivoqué, y está en esta montaña pensando, ¿verdad? Tanto tiempo que puse en esto, tanto empeño que puse en esto, y mírame, y de pronto a otro piensa como, ¿cómo hago para salir ahora de esto? Quiero renunciar, pero ¿cómo hago para salir de manera honorable? Si renuncio no será honorable. He visto que algunos samuráis, cuando perdían el honor, se autoeliminaban a sí mismos. Entonces él saca su espada y decide acabar con su vida. Una vez que el cuerpo muere, el espíritu del samurái sale y se encuentra de repente en un lugar extraño. Mira a su lado, hay un esqueleto. Dice que un esqueleto apenas cubierto en poca carne, con hilos, queriendo parecer músculos. Él lo mira y le pregunta, wow, estoy muerto. Y el esqueleto se ríe, ¿en serio tengo que contestar? Y él dice, es que yo esperaba que fuera un lugar distinto, un lugar más lleno de paz. Y entonces el esqueleto le dice, sí hay un lugar así, pero ese lugar es para los que no se rinden. Ese lugar es para los que tienen una muerte natural. Usted decidió rendirse y ahora te toca estar aquí, en este lugar, por una eternidad. Y el joven se queda mirando y ve que hay muchos almas plantando eh, su campo, labrando un campo, cada quien en su propio campo. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Él dice, al eliminarte, el campo de tu alma se, se resetea y ahora tienes que empezar a labrarlo de nuevo. Entonces le dice el esqueleto, yo soy un poco débil, tengo mucha sabiduría en este lugar, mucho conocimiento, pero ahorita mis fuerzas no me dan. Aprovechemos tu juventud, ayúdame a sembrar mi campo y te voy explicando para que tú luego hagas el tuyo. Bien, dice él, yo voy a estar por aquí en una eternidad y no me voy a aburrir eternamente. Entonces se, se pone a ayudarle al esqueleto, ¿verdad? Y el esqueleto saca dos bolsas. En una bolsa está este montón de trigo y en otra bolsa unas semillas color barrosas, putrefactas. Unas semillas de zarza, de espinos.
y en las otras doradas, bonitas de trigo. Y el esqueleto le dice, ponte a sembrar toda esta zarza, lléname todo el lugar de zarza. El joven samurái se queda viendo el lugar, ¿verdad? Y empieza a esparcir la zarza. Cuando ve las zarzas que han crecido, mira también a los demás que ya han ido cosechando esa siembra y de pronto ve a todos caminando y lastimándose eternamente entre los espinos, y alguna que otra semillilla de trigo, y caminaban luego por el trigo y luego se autoflagelaban en las zarzas. Bien, entonces él le pregunta al esqueleto, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué siembran espinos si tienen también de trigo? ¿Por qué no siembran solo trigo? Entonces el esqueleto le dice, mira, yo veo a los vivos y agarro mi sabiduría de allá. Ven, vamos a ver cómo es que los vivos trabajan el campo de su alma. Y se lo lleva, desde ahí se puede ver. Y ven a los vivos metafóricamente labrando el campo de su alma y ven que tiran semillas de espinos y semillas de trigo. Y empiezan a cosechar y entonces caminan felices entre el trigo y luego caminan frustrados, autoflagelados entre los espinos. El joven se queda viendo y dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no siembran solo trigo? ¿Acaso es que quieren sufrir? Y el esqueleto le dice, hey, usted juega inteligente y yo te observaba a ti. Cuando tú querías ser un samurái, tú sembrabas puro trigo. Y tu papá te daba trigo a sembrar también. Una vez que creciste, vinieron otras personas y empezaron a echar zarza, semillas de zarza en tu campo, en tu alma. Y tú les seguiste la corriente y también empezaste a sembrar zarza en tu alma. Y mira, la zarza te trajo aquí. Entonces, si ellos están vivos, debe ser porque entonces hay que hacer un balance, un 50-50, hay que darle zarza ahí también. Entonces yo agarro y capto y eso es lo que hago en mi campo, ¿verdad? Y el joven decidió meditar un rato en esto. Se sentó a pensar y dijo, wow, es cierto. En algún momento yo estuve lleno de motivación, de energía, de fuerza, y conforme los demás empezaron a juzgarme, me rendí muy rápido. En algún momento recordó, mi padre me dijo que todo era un proceso, que iba a tomar un tiempo, y tal vez yo me dejé caer demasiado rápido. y permití también que lo que los demás dijeran me hiciera tanto daño, cuando era mi elección recibir esa zarza o no recibir esa zarza, o combatir esa zarza con trigo. Entonces el esqueleto le dice, ahora siembra tú tu campo, ¿verdad? Y le da la zarza y le da trigo. El joven bota la zarza y dice, yo voy a llenar mi campo solo de trigo. Agarra las semillas de trigo y se empieza a quemar. Y el esqueleto le dice, no es tan fácil, niño. Mira, por eso no sembramos mucho de esto acá, porque al tocarlo nos quema, porque en algún momento lo negamos. Entonces él se queda viendo y dice, aunque me duela, mi campo va a estar sembrado solo en trigo. No cometeré el mismo error 2 veces. Deseando estar vivo como para hacer un cambio en su vida, pero ya no quedaba nada. Entonces dice, mi campo va a estar lleno de trigo acá. Y empieza, y le quemaba, lo carcomía, pero él tiraba trigo en su campo. Y el esqueleto de pronto a otro sintió envidia y le empezó a tirar zarza, a lo que él le respondía con trigo. El esqueleto no entendía lo que estaba pasando con ese joven. Y él seguía tirando zarza. Una vez lleno su campo de zarza, las cuantas semillillas de trigo que le tiró el esqueleto ya no afectaban en nada. Le caía trigo encima y hasta moría. Él luego se pasa al campo del esqueleto y le tira trigo, le ayuda a sembrar mucho trigo. Y tanto se va carcomiendo que llega el momento en que se desvanece. Se desvanece y se despierta. Estando en sentimientos de frustración, de miedo, resulta que quedó dormido y soñó su propio autoflagelo. En realidad fue un sueño. Y se despierta y siente esta alegría de tener una segunda oportunidad de decir, wow, estoy vivo y puedo hacer un cambio en mi vida y puedo hacer un cambio en la vida de otros también.
Y entonces él decide empezar a hacer este cambio. Bien, eh, antes se topa con un anciano que está por ahí y reconoce que era aquel esqueleto que vio en el otro lado. Y conversa con él y le pregunta sobre su vida. El anciano le dice que él era un... que en algún momento él decidió rendirse en vida y empezó a hacerle culto al sufrimiento y a la muerte. Y que de pronto se encontró con muchos otros así y hicieron un grupo de culto al sufrimiento y culto a la muerte. Y la meta que ellos tenían era meter mucha más gente en esto. ¿Para qué? Porque ellos sentían envidia de los que iban logrando las cosas, de los que a pesar de los problemas se mantenían firmes. Bien, entonces, luego de conversar con él y explicarle, él entra en acción y trata de hacer un cambio en su vida también. ¿Qué vamos con esto? Tiempos de frustración temporal, tiempos de miedo, de no saber qué va a pasar, de negocios cerrando, tiempos de despidos. Entonces empezamos a escuchar al fantasma del miedo, al fantasma del fracaso, y de pronto empezamos nosotros en nuestra propia alma a tirarnos zarza y a autoflagelarnos, y peor aún a escuchar a otros que nos tiran zarza en vez de apartarnos de ese tipo de personas o combatir esa zarza con motivación, con positivismo. Tanto la que nos tiramos nosotros, empezar a hacer un cambio, como la que los demás nos tiran, ayudarles a hacer ese cambio. El campo entonces en este cuento es nuestra alma, la zarza es el sufrimiento y el trigo es la felicidad. ¿Cómo está usted trabajando el campo de su alma? ¿O un 50-50? Tira trigo y tira zarza. Esto es por miedo. El por si acaso. ¿Qué es esto? Que nosotros lo intentamos, vamos a pulsar, vamos a ponerle bonito, pero llegan los sentimientos negativos, los pensamientos negativos, pero ¿y si no? ¿Pero el qué van a decir? Pero es que, uy, es que, ¿qué va a pasar? Y entonces ese 50% de miedo frena nuestro éxito. Y de pronto también nos puede hacer ir retrocediendo, ir bajando. Hablamos que los espinos, al ser sentimientos negativos, de miedo, de fracaso, nos va llevando a tengo mi ficha, por eso a veces leo. Nos va llevando a una autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? La autocompasión es un descuido de abandono y de muerte. Ok, tenemos que tener mucho cuidado con la autocompasión porque un descuido, porque olvidamos la responsabilidad de decidir lo que estamos sembrando en nuestra alma. Otras personas vienen con rechazo, vienen con envidia, vienen con odio, pero el campo del alma es tan extenso que lo que otra gente intente hacernos, usted lo puede obviar, porque su campo es extenso, siga tirando trigo. El descuido, entonces, de la responsabilidad de decidir que estamos sembrando en nuestro campo. Cuando una zarza nos marca, podemos con mismo trigo trabajarla. El mismo trigo, decía en el cuento, hacía que esta desapareciera. Ok, entonces, puntos. ¿Qué estoy sembrando? En mí y en los demás, porque a veces no solamente no son las personas que vienen a sembrar a nosotros estamos tan negativos y también tiramos zarza a otras personas. Podemos hacer un cambio en eso. En el cuento se mencionaba también ogros. El esqueleto en algún momento le habló al muchacho de ogros. Es que lo tuve que resumir porque era un cuento largo, duraba 1 hora. Yo sí lo vi todo. Pero ¿qué eran los ogros? Los ogros son las encarnaciones de los fantasmas del miedo y del fracaso.
los del otro lado. Encarnaban en este lado como ogros. ¿Qué es ogros? Un ogro era entonces hombres desangrados por su propia zarza, hombres, personas que siembran el descontento y la infelicidad en sí mismos y en los demás, ah, condenándose al fracaso, a la enfermedad y a la muerte. Todos podemos ser ogros, todos podemos escoger entre la luz y la oscuridad. Podemos elegir controlar los pensamientos y volvernos seres de luz, o esperar a que los demás hagan algo por nosotros y causarnos daños a nosotros mismos y a los demás que nos ven. ¿Por qué? Porque la gente que nos rodea también empieza a llenarse de sufrimiento a raíz de nuestro sufrimiento. Hay ogros que se pasan, decía el esqueleto, en este lado, ogros que así se hacen pasar por seres de luz y te llevan a sentir bien por aceptar tu condición de sufrimiento y de autoflagelo, por aceptar tu pérdida de identidad y de humillación en tu propio ser. Lo cierto es que esto es una falsa vida. Convierte tu alma en un fantasma del miedo y del fracaso, y tu cuerpo en un saco de huesos que va directo al valle de los huesos secos. Eso es bíblico. Bíblico porque habla de falsos profetas, ¿ok? Como yo estoy mal y de pronto yo caigo en el poder y quiero hacer parecer mi mal como algo normal para no sentirme tan mal. Y entonces empiezo a tirar frutos de pérdida de identidad y de autohumillación a tu propio ser. Mucho cuidado con esos ogros espirituales, ¿ok? Convierten el alma en fantasmas del miedo y del fracaso, y el cuerpo en saco de huesos que van directo al valle de los huesos secos. Me encantó esta historia porque entonces nosotros podemos decidir qué realmente queremos sembrar. Pasa esto: esos ogros desean realmente ser felices, pero siembran espinos. ¿Cómo usted siembra espinos y va a obtener trigos? No se puede. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Estar activos, despiertos. En yoga hablamos mucho del despertar de la conciencia, el tercer ojo. Eso significa que tenemos que estar con pies de plomo. Jesús hablaba de las novias que se durmieron. Cuando se despertaron ya todo había pasado. Solo las que estaban despiertas se fueron con el novio. También decía: despierta tú que duermes. Estamos dormidos en conciencia y no nos damos cuenta que estamos recibiendo demasiado trigo, que de pronto nuestro cuerpo ya no es un templo, sino que nos estamos haciendo daño, que estamos cayendo en vergüenza con nosotros mismos, en humillación de nuestro propio ser, de nuestro propio templo. Y estamos poco a poco decayendo como personas, y nuestros negocios, la gente emprendedora que de pronto ahorita está tan asustada y decide rendirse antes de seguirlo, antes de intentarlo un poco más. Hay algo más que hacer. Mucha gente está cayendo en la zarza negativa. ¿Y qué voy a hacer? Vienen deudas, no tengo para pagar, y terminan, estamos viendo las noticias, suicidios, porque decidieron empezar a llenarse de espinos. Y es una responsabilidad de nosotros combatir los espinos con trigo. O sea, es una responsabilidad de nosotros estar alertas cuando estamos de pronto de mucho negativismo, porque nos conduce a lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? A la muerte. ¿Qué está sembrando en el campo de su alma? Si hay mucha zarza, pide ayuda. Hay gente que tiene trigo de sobra. Los sabios reales son aquellos que son indiferentes a la zarza que los demás les tiran. ¿Por qué? Porque saben que el campo de su alma es más grande y que ellos tienen mucho más trigo. Estas personas sabias también agarran un porcentaje de esa cosecha de trigo para ellos, muy poco, porque mucho de su porcentaje de trigo alto lo usan para los demás. Hablábamos un día de resonancia. Mucha gente piensa que yo atraigo lo mismo que yo soy.
Entonces yo sé, a veces pensamos, wow, viene a mí mucha gente frustrada, viene a mí mucha gente, ¿será que yo soy frustrado? ¿Será que yo...? Pero claro, yo no me considero alguien frustrado, yo no me considero alguien negativo. A veces atraemos a gente no que es como nosotros, sino a gente que necesita lo que nosotros somos. Tenemos que estar pendientes en eso. Y también, a la hora de hablar con este tipo de personas, no volvernos basureros espirituales, no dejar que tire semillas, sino que escucharlos y ayudarles dándoles de nuestro propio trigo. Entonces tenemos que estar también muy preparados nosotros en nuestro campo si queremos meternos a ayudar a personas, porque si no estamos bien preparados vamos a terminar repartiéndonos zarza, espinos. Bien, un poquito enredada la historia tal vez, porque tuve que resumir mucho cuento, pero creo que la idea principal se entiende, ¿verdad? Y, y digamos, quieres ser feliz, pero estás sembrando espinos. Por ejemplo, esta persona que termina una relación y no busca cómo salir adelante, sino que se queda ahí, como mi felicidad estaba condicionada a ella o a él y ya no voy a poder salir adelante. Y entonces en vez de buscar ayuda, busca fotos, busca recuerdos de cómo autoflagelarse entre los espinos, cómo hacerse sufrir eternamente. Entonces, pues hay una opción, cambia, pase la hoja, limpia el campo, empieza a tirar trigo. Por ahí anda esto, hay un ejercicio muy bonito para lograr limpiar nuestro campo, porque de repente ahorita uno se da cuenta como, wow, así yo siempre ando tirando mucho espino y mucho trigo, pero más espinos tal vez. Y esto se va a materializar, en algún momento va a venir la cosecha y ya sabemos que vamos a aspirarnos un ratito. Pero no nos agüemos, empecemos desde ya a limpiar el campo. Y una de las formas entonces es calmando la mente de pensamientos. Recuerden que los pensamientos nos hacen vivir realidades que no existen y que por lo general están descontrolados. Nosotros, la mente es una herramienta, no somos mente, es una herramienta que tenemos. Entonces, empezar a trabajar en usar esta herramienta más para lo positivo, más para lo que sí queremos. Y en alguna clasecilla vamos a hacer algún ejercicio bueno ahí para limpiar eso. Hay ejercicios muy bonitos. Entonces ahí se las dejo. Ha sido un gusto contar un cuento de estos. Es demasiado chiva, en realidad a mí me ayudó bastante. Espero que a ustedes también. Y si lo quieren compartir, pues compártanlo, es muy bueno. Que tengan linda noche. Namaste. Saludos.